Recuerdo que tenía 17 años cuando conseguí mi primer trabajo de verdad. Era 1983, un verano caliente en un pequeño pueblo que parecía haberse detenido en el tiempo. Las calles tenían un aire apagado, los anuncios de neón de las tiendas brillaban apenas, y la mayoría de los locales cerraban temprano. Yo acababa de terminar el último año de secundaria y, como muchos otros adolescentes, necesitaba algo de dinero. Encontré un anuncio pegado en el tablón de la biblioteca. Se necesita ayudante en electrodomésticos Torres. Turnos de tarde. Preguntar por don Julián. No sabía nada de la tienda más que lo que se leía en el cartel. Un local pequeño, con una fachada de metal oxidado y un letrero parpadeante que a veces se apagaba por completo. Me sentí intrigado y también un poco nervioso. El primer día, al entrar, la sensación de vacío me golpeó de inmediato. La luz fluorescente estaba amarillenta y los estantes estaban llenos de aparatos que parecían sacados de otra década. Radios enormes, televisores de madera oscura, grabadoras de cinta y algunos Walkmans que olían a polvo y humedad. Don Julián era un hombre mayor, de cabello canoso y cejas espesas, que me miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Aquí no hay mucho que hacer, chico. Solo organiza, limpia y atiende si entra alguien. Nada más». Su voz era grave, casi susurrante, como si hubiera aprendido a hablar bajo un techo que crujía constantemente. Al principio, los días pasaban lentos y tranquilos. Barría, acomodaba los productos y me aseguraba de que el local no se viera completamente abandonado. Pero había algo que me incomodaba. A veces, mientras caminaba entre los pasillos, sentía que alguien me observaba. No era una mirada física, más bien una presión en la nuca, un leve escalofrío que recorría mi espalda. Pensé que era solo el calor o mi imaginación, pero esas sensaciones se hicieron más frecuentes con cada día. Una tarde, mientras ordenaba cajas de radios antiguos, escuché un ruido detrás de una de las puertas cerradas al fondo de la tienda. Era un sonido sordo, como de muebles moviéndose. «Debe ser don Julián», pensé, y me acerqué para mirar. La puerta estaba entreabierta y dentro solo había penumbra. No vi nada. Sin embargo, cuando giré para volver, noté que una de las radios estaba encendida. La aguja del dial buscaba señales, pero no había música. Solo un zumbido extraño que llenaba mis oídos de manera incómoda. Intenté ignorarlo, pero esa noche no pude dormir. Me revolvía la sensación de que la tienda guardaba secretos, algo que no quería que yo descubriera. Al día siguiente, llegué temprano, y don Julián me pidió que limpiara la parte trasera, donde almacenaban equipos viejos. Mientras movía cajas, encontré un pequeño rincón con montones de hojas amarillentas, facturas, notas de clientes y cartas de años anteriores. La mayoría eran simples, pero algunas tenían marcas extrañas, subrayados en tinta roja y anotaciones en los márgenes. Una de ellas decía: «Nunca dejes que nadie entre al almacén de noche. No confíes en la tienda después de las 6». Me reí nerviosamente. «¿Qué manera más rara de escribir una nota?», pensé, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Ese día, mientras atendía a un cliente que llegó a preguntar por una televisión antigua, no podía quitarme de la cabeza la frase. El zumbido del local parecía más intenso, y el sol cayendo sobre los vidrios rotos de la fachada proyectaba sombras que se movían como si fueran seres vivos. Los días siguientes se volvieron más extraños. A veces encontraba objetos fuera de lugar. Una radio encendida en la mesa donde antes no estaba. Un paquete abierto que yo juraba haber cerrado.
La sensación de ser observado aumentaba, pero cuando giraba, no había nadie. Incluso don Julián empezaba a comportarse de manera inusual. Hablaba solo en voz baja, miraba los rincones con una mezcla de miedo y resignación. Una noche, mientras cerrábamos la tienda, escuché un golpe seco proveniente del sótano. Don Julián me pidió que no bajara y que saliera por la puerta trasera. «Nunca vayas al sótano solo», murmuró, evitando mirarme a los ojos. Yo obedecí, pero la curiosidad me quemaba. La idea de que algo oscuro y real se escondiera bajo la tienda se volvió obsesiva. Cada sombra, cada caja fuera de lugar, cada zumbido en las radios parecía confirmar que la tienda no era solo un lugar para vender aparatos viejos. A partir de ese momento, cada visita al local se convirtió en un ejercicio de tensión constante. Aprendí a caminar con cuidado, a escuchar los sonidos y a no mirar demasiado tiempo a las esquinas oscuras. La realidad parecía deformarse dentro de esas paredes llenas de polvo. Lo que veía y lo que sentía no coincidía, y la incertidumbre se volvió más pesada que cualquier miedo tangible que hubiera experimentado antes. No podía dejar de pensar en la nota que encontré entre las hojas amarillentas del almacén. Esa frase, «Nunca dejes que nadie entre al almacén de noche», retumbaba en mi cabeza incluso durante el día, pero necesitaba el trabajo y no podía dejar que el miedo me venciera. Así que continué yendo a la tienda, cada tarde, siempre observando cada sombra, cada rincón, con más atención que la anterior. Una tarde, mientras acomodaba unas cajas de televisores antiguos, escuché un crujido que provenía del piso superior. La tienda tenía un pequeño altillo donde almacenaban manuales y piezas de repuesto, y nunca me habían permitido subir solo. Sin embargo, algo me impulsó a acercarme a la escalera. Cada escalón chirriaba bajo mi peso, y el olor a polvo y madera húmeda se hacía más intenso. Cuando llegué al altillo, vi cajas apiladas hasta el techo, y entre ellas un pequeño diario con la portada de cuero desgastado. Lo abrí y encontré anotaciones de años anteriores, hechas por alguien que claramente había trabajado allí mucho antes que yo. Las entradas eran simples al principio: inventario, reparaciones, horarios de clientes. Pero a medida que pasaba las páginas, el tono cambiaba. Había frases que hablaban de ruidos en el sótano, de radios que se encendían solas, y de algo que se movía entre los estantes cuando nadie estaba mirando. Una anotación decía: «Hoy lo vi de nuevo. Se esconde entre los estantes. Nunca deja que me acerque». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Cerré el diario rápidamente y bajé las escaleras, intentando convencerme de que todo era exageración de alguien con demasiado tiempo libre. Pero esa noche, mientras caminaba por la calle hacia mi casa, no podía quitarme la sensación de ser seguido. Las sombras de los árboles se alargaban y cada sonido de la calle parecía amplificado. Al día siguiente, decidí enfrentar el miedo. Llegué temprano y recorrí toda la tienda. Todo parecía normal, aunque un poco más silencioso de lo habitual. Sin embargo, cuando pasé junto a una de las estanterías de radios antiguas, una de ellas se encendió de repente, emitiendo un zumbido agudo que me hizo retroceder. Estaba seguro de haberla apagado la tarde anterior. Intenté racionalizarlo. Tal vez un cortocircuito o el calor del verano afectando los aparatos. Pero incluso don Julián parecía más tenso. Murmuraba cosas para sí mismo, revisando los rincones como si esperara que algo surgiera de la nada. Me dijo que no me preocupara, pero la manera en que sus manos temblaban al cerrar las cajas me hizo dudar. Esa misma semana, un incidente más extraño ocurrió.
Mientras organizaba la parte trasera, noté que el suelo estaba ligeramente húmedo, aunque no había ninguna fuga visible. Al mirar mejor, vi pequeñas huellas de polvo que no eran mías, como si alguien hubiera caminado por allí recientemente. Me quedé inmóvil, intentando escuchar cualquier sonido, pero el silencio era abrumador. Y entonces las vi, unas marcas en la pared, apenas visibles, como si alguien hubiera raspado con uñas o con un objeto afilado. El miedo comenzó a apoderarse de mí de manera más intensa. Cada vez que miraba hacia los estantes, me parecía ver movimientos periféricos, sombras que no tenían origen. Me sentía atrapado, vigilado, como si la tienda misma me estudiara. Empecé a cuestionar mi percepción. ¿Era mi mente jugándome una mala pasada por el estrés y la soledad? ¿O realmente había algo extraño allí? Una noche, mientras cerrábamos, escuché de nuevo los golpes en el sótano. Esta vez eran más fuertes, como si alguien arrastrara muebles pesados. Don Julián me hizo salir por la puerta trasera y cerró con llave antes de bajar él mismo. Desde fuera lo vi entrar al local, encendiendo la luz con cautela y avanzando hacia la oscuridad del sótano. El corazón me latía tan fuerte que sentía que podía escucharlo en mis oídos. Esperé unos minutos y, al no escuchar más ruido, regresé a casa, pero con la sensación de que había visto algo que no debería. Los días siguientes se volvieron un ciclo de ansiedad constante. Cada sombra, cada sonido, cada objeto fuera de lugar aumentaba mi nerviosismo. Comencé a tener pesadillas sobre la tienda, estantes que se movían, radios que emitían voces susurrantes y una figura que se deslizaba entre los pasillos, siempre fuera de mi alcance, siempre observándome. Pero lo más inquietante era la sensación de que algo o alguien me estudiaba desde la noche anterior. No sabía si era real o producto de mi imaginación. Cada vez que pensaba en el sótano, sentía un peso en el pecho, como si el aire mismo se volviera más denso y pesado. Y aún así, no podía dejar el trabajo. La necesidad de dinero y la mezcla de curiosidad y miedo me mantenían allí, atrapado en un lugar donde lo cotidiano y lo inquietante se entrelazaban hasta volverse inseparables. A partir de ese punto, cada día en la tienda se convirtió en un ejercicio de resistencia mental. La tensión constante comenzaba a afectarme incluso fuera del trabajo. Mis manos temblaban ligeramente, los sonidos me sobresaltaban y cada sombra en mi habitación parecía moverse de manera sospechosa. Comencé a sospechar que no era solo el miedo lo que me estaba afectando, sino algo más, algo que se desarrollaba lentamente dentro de las paredes de ese lugar. Una tarde, mientras reorganizaba televisores antiguos, escuché un susurro detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. El aire estaba caliente y cargado, y un olor a metal oxidado y polvo mojado llenaba mis pulmones. Intenté ignorarlo, pero un escalofrío recorrió mi columna. Entonces lo vi. Una de las pantallas, apagada apenas minutos antes, mostraba un parpadeo sutil, como si la luz interna del aparato respondiera a mi presencia. Me acerqué y traté de tocarla, y de repente la imagen se distorsionó, mostrando solo sombras que parecían moverse independientemente. Don Julián entró en ese momento con su expresión habitual, mezcla de cansancio y nerviosismo. «No te acerques demasiado a eso», murmuró sin mirarme directamente. Su voz temblaba apenas perceptiblemente. Le pregunté qué estaba pasando, pero solo me respondió que algunas cosas no deberían ser tocadas, que era mejor dejar ciertos aparatos como estaban. Su manera de decirlo no me tranquilizó.
Más bien aumentó mi sensación de que la tienda tenía secretos que no quería revelar. Esa misma semana, algo más ocurrió que me hizo cuestionar mi cordura. Mientras limpiaba el sótano, sentí que alguien respiraba detrás de mí. Me giré rápidamente, pero estaba solo. Sin embargo, el aire parecía moverse de manera extraña, como si alguien invisible hubiera pasado junto a mí. Intenté racionalizarlo. Corrientes de aire, polvo levantado, mi imaginación. Pero incluso mis sentidos más básicos me decían que había algo allí. Una noche, mientras cerrábamos, escuché un golpe seco seguido de un arrastre prolongado, como si alguien moviera muebles pesados. Don Julián me pidió que me fuera, y mientras yo caminaba por la calle oscura hacia mi casa, vi una silueta que desapareció detrás de la tienda. Mi corazón se aceleró y sentí que las piernas me temblaban, pero al mirar de nuevo, no había nadie. Los días siguientes, la tienda parecía cobrar vida propia, radios que encendía y apagaba solas, estantes que no estaban en el lugar correcto y susurros apenas audibles cuando nadie más estaba presente. Cada vez que bajaba al sótano, tenía la sensación de que algo me observaba, acechaba entre cajas y muebles viejos. Comencé a hablar en voz alta, a decirme a mí mismo que no había nada, pero la sensación no desaparecía. Lo más inquietante ocurrió un viernes por la tarde. Estaba solo organizando una pila de cajas cuando escuché pasos arriba, en el altillo, pero recordé que don Julián había cerrado la escalera con llave esa mañana. Los pasos eran lentos, deliberados, y resonaban en las paredes metálicas del local. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida. Entonces escuché un susurro claro. Mi nombre, Miguel. No había duda, era mi nombre, pronunciado en un tono que no pertenecía a ningún ser humano presente. Salí corriendo del local, tropezando con cajas y estantes, y no miré atrás hasta que llegué a la calle, iluminada por los faroles. Nunca antes había sentido un miedo tan físico. El corazón me latía con fuerza, las manos sudaban y un nudo en la garganta me impedía hablar. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en mi habitación parecía moverse y cada sonido del vecindario me recordaba el susurro de la tienda. Al día siguiente fui al trabajo decidido a confrontar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Don Julián me miró y sin decir palabra me señaló que debía bajar al sótano. Esa era la primera vez que me permitía ir solo. El sótano estaba más oscuro que nunca, con un olor húmedo y metálico que me revolvía el estómago. Mientras caminaba, noté que las huellas en el polvo ya no eran solo mías. Había marcas frescas, profundas, que parecían moverse en dirección opuesta a la mía. Algo se movió en la esquina de mi visión, una sombra que no pertenecía a ningún objeto. No era una figura definida, más bien un cambio en la luz y la oscuridad que parecía observarme. Intenté gritar, pero mi voz se atascó en la garganta. Mi instinto me decía que debía salir de allí, y lo hice corriendo, tropezando con escaleras y cajas. Cuando llegué arriba, don Julián estaba allí, con una expresión seria y cansada. «Algunas cosas no deben ser vistas», dijo, y luego, como si él mismo temiera, cerró la puerta del sótano de nuevo con llave. Su gesto fue suficiente para darme la certeza de que todo lo que había experimentado no era imaginación. La tienda guardaba algo real, algo que acechaba entre los estantes y se manifestaba solo cuando nadie más estaba presente. Esa noche, mientras caminaba hacia mi casa, juré que encontraría la manera de entender qué estaba ocurriendo allí. No podía dejar que el miedo me venciera, aunque sabía que cada paso dentro de la tienda me acercaba a algo
que quizá nunca debería descubrir, y sin embargo, la curiosidad y la necesidad de dinero me mantenían atrapado en un lugar donde la realidad se mezclaba con la paranoia y cada sombra parecía tener vida propia. Las semanas siguientes fueron un tormento constante. Cada día que entraba en la tienda sentía que algo me esperaba, acechaba detrás de los estantes o bajo las cajas polvorientas. La sensación de ser observado no me abandonaba ni un segundo. A veces creía que mis nervios me traicionaban, pero sabía que no era paranoia. Había algo real, algo tangible en aquel lugar. Una tarde, mientras acomodaba radios antiguas en un estante, escuché nuevamente pasos en el altillo, lentos y deliberados. Esta vez no sentí miedo inmediato, sino una mezcla de alerta y curiosidad que me impulsó a mirar. La escalera estaba cerrada con llave, como siempre, pero la puerta del altillo estaba ligeramente abierta, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Decidí esperar hasta que don Julián se distrajera y subí, con cuidado, sintiendo cada crujido bajo mis pies. Al llegar, lo que encontré me heló la sangre. Cajas abiertas, papeles esparcidos y en medio del polvo, objetos que no deberían haber estado allí. Radios encendidas, con sus luces parpadeando de manera errática, cintas de casete abiertas, como si alguien hubiera escuchado sus contenidos, y en la esquina, una figura oscura que se desvanecía apenas la miraba directamente. Retrocedí lentamente y escuché un susurro detrás de mí. «No deberías estar aquí». Mi voz se quedó atrapada en la garganta. No podía ver a nadie, pero el tono era inconfundiblemente humano y al mismo tiempo algo más, algo imposible de describir. Salí corriendo hacia el sótano, buscando seguridad, pero las huellas en el polvo me indicaron que algo me seguía. Mi respiración era errática, mis manos sudaban, y cada paso hacía crujir las maderas de la tienda como si todo el edificio protestara. Bajé al sótano y por primera vez encendí la linterna que guardaba en mi mochila. La luz iluminó paredes cubiertas de marcas, rasguños profundos y símbolos dibujados con una precisión inquietante. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que ocurría. No era un simple lugar abandonado o descuidado. La tienda misma era un escenario de vigilancia, de manipulación, un espacio donde algo o alguien observaba, estudiaba y reaccionaba a cada movimiento humano, cada radio encendida, cada objeto fuera de lugar, cada sombra que parecía moverse por voluntad propia era parte de un patrón que no lograba comprender por completo. Don Julián apareció en ese momento, con expresión grave y ojos cansados. No dijo nada, solo me indicó con un gesto que saliera del sótano y cerró la puerta detrás de mí. Fue la primera vez que sentí compasión y miedo hacia él al mismo tiempo. Sabía más de lo que decía, había vivido más de lo que contaba, y aún así estaba atrapado en el mismo lugar que yo. Decidí que debía enfrentar la situación de una vez por todas. Durante los días siguientes, observé la tienda con atención obsesiva, anotando cada patrón, cada sonido, cada luz que cambiaba sin razón aparente. Comprendí que no podía huir sin enfrentar lo que allí ocurría, y que entender la tienda implicaba aceptar que algo profundo, inquietante y real se escondía detrás de su fachada oxidada. Finalmente, un día de verano, mientras organizaba la parte trasera, noté algo diferente. La sensación de ser observado disminuía, como si la tienda misma estuviera complacida con mi aceptación silenciosa de sus reglas no escritas. No había paz ni seguridad, pero entendí que el miedo se alimentaba de la resistencia y de la ignorancia. La tienda no necesitaba dañarme físicamente,
Bastaba con que supiera que siempre estaba siendo observada, que mi presencia era parte de su ecosistema de tensión y vigilancia. Salí esa tarde con un nudo en el estómago, pero con una claridad que antes no tenía. Sabía que volvería porque necesitaba el trabajo y porque de alguna manera enfrentar la tienda era enfrentarme a mí mismo, a mis miedos, a mi curiosidad y a la línea borrosa entre lo real y lo que la mente percibe bajo presión constante. Nunca hablé de lo que ocurría allí con nadie. Nadie me creería y de alguna manera no quería que lo hicieran. Cada paso dentro de aquel local era una prueba, cada sombra un recordatorio de que el miedo verdadero no siempre se encuentra en lo tangible, sino en lo que uno sabe que podría estar observando, esperando y reaccionando a cada uno de tus movimientos. Con el tiempo, la tienda se volvió parte de mi vida, un lugar de trabajo y, a la vez, un recordatorio constante de que lo ordinario puede esconder lo extraordinario, lo inquietante y lo profundamente perturbador, incluso en un pequeño pueblo de los años 80.